Buenas noches. Vamos a seguir con nuestra serie de clases virtuales. Entonces hoy hablaremos sobre biomoléculas, bioelementos. Además de la vida, la gran diversidad de los seres vivos que habitan en la Tierra tienen algo más en común. ¿Y qué es eso? Es que todos estamos formados por los mismos elementos. A nivel molecular, el 95% de la materia está formada por la combinación de 4 elementos químicos. Solo existen 4 tipos de biomoléculas orgánicas, que todas las proteínas conocidas se forman por la combinación de 20 aminoácidos y que todos los ADN de cualquier ser vivo se forman por la combinación de 4 tipos de nucleótidos. Vamos a empezar a hablar de los bioelementos, que son elementos de la vida. Todos los seres vivos están constituidos cualitativa y cuantitativamente por los mismos elementos químicos. De todos estos elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo unos 25 son los componentes de los seres vivos, denominándose así bioelementos. La clasificación, ¿verdad? Atendiendo a la abundancia, no a la importancia, se agrupan en 3 categorías: los bioelementos primarios o principales, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Los bioelementos primarios, principales características, constituyen aproximadamente el 95% de la masa viva total y ellos son 4 elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Forman entre ellos enlaces covalentes, pueden compartir más de un electrón, un par de electrones, y así forman enlaces dobles y triples. Son los elementos más ligeros y cuando son formados tienen enlaces muy estables. Empezaremos a hablar un poco del carbono. Se considera el bioelemento básico de la materia viva. Todas las biomoléculas orgánicas componen todas las biomoléculas orgánicas y participa en la formación de estructuras y material energético. O sea, al carbono se lo denomina esqueleto de la vida. El hidrógeno es el bioelemento más abundante en la materia viva, forma parte de la molécula del agua, también condiciona la concentración de acidez o pH del medio. Participa en los procesos liberadores de energía celular y en los mecanismos de oxidorreducción celular. El nitrógeno es el cuarto elemento primario que forma parte del 95% de la materia viva de todos los organismos. La función más importante, vamos a decir, del nitrógeno es la de conformar 2 biomoléculas, las más complejas de los seres vivos, y estas son las proteínas y los ácidos nucleicos. Vamos a hablar ahora entonces sobre los bioelementos secundarios. Los bioelementos primarios entonces eran los que formaban la mayor cantidad, ¿verdad? De porcentaje en la masa viva, ¿verdad? Y estos secundarios componen alrededor del 4% de la masa de los organismos vivos. Se localizan en lugares diversos y cumplen funciones muy variadas. Son 7 elementos, ¿verdad? De ellos son el calcio, el potasio, el fósforo, el azufre, el cloro, el magnesio y el sodio. Voy a nombrar 2 funciones, el resto ustedes van a leerlo. Para hacer más rápida nuestra charla de demostración, el azufre dice que forma parte de las proteínas presentes, por ejemplo, las que encontramos en el pelo o en las uñas. Y el magnesio forma parte de la clorofila, el pigmento vegetal que hace posible la fotosíntesis de las plantas. Los oligoelementos ahora son los que intervienen en cantidades muy pequeñas, pero cumplen funciones esenciales en los seres vivos. Los principales son el hierro, el cobre, el zinc, el silicio, el yodo, el manganeso y el flúor. El más importante es el hierro. Es el que forma parte de la hemoglobina de la sangre y es necesaria en los animales superiores para transportar el oxígeno a las células. Es decir, la
hemoglobina en la sangre se encuentra dentro de uno de los de las células de la sanguínea, por ejemplo, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo es el que contiene la hemoglobina y es el que transporta oxígeno. Estas son las funciones de los demás. Entonces, los bioelementos se clasifican en 3 grupos. Los primarios, que son los más abundantes, 95%. Los secundarios, que abundan en 4% de toda la masa de los seres vivos. Y los oligoelementos, que se utilizan, están constituidas en pequeñas cantidades, pero sí son súper esenciales. Dentro de ellos hablamos del hierro. Vamos a hablar ahora sobre biomoléculas. Los bioelementos, cuando se combinan entre sí para formar las moléculas que componen la materia viva, o sea que las biomoléculas ya son la combinación de bioelementos. Estas moléculas entonces reciben nombre de biomoléculas o principios inmediatos. Las biomoléculas se clasifican atendiendo a su composición, pueden ser inorgánicas como orgánicas. Las inorgánicas no están formadas por cadenas de carbono. Las orgánicas sí están formadas por cadenas de carbono, en donde yo puedo obtener monómeros o polímeros. Ejemplos de inorgánicos y orgánicos, de biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Y vamos a empezar viendo lo que son biomoléculas inorgánicas. Son pequeñas moléculas comunes a los seres vivos y a los que no lo son. Principalmente son el agua y las sales minerales. El agua es la molécula más abundante en los seres vivos. Aproximadamente el 70% del organismo está constituido por agua. Y en ella se llevan a cabo la mayoría de las reacciones químicas de este organismo. Y las sales minerales tienen un gran número de funciones e intervienen en numerosas reacciones como catalizadores. Algunos también tienen una función estructural formando parte de caparazones y huesos. El agua es la biomolécula más abundante en la Tierra, representa entre el 75 y el 80% del volumen celular y aproximadamente entre el 60 y 65% del volumen del cuerpo humano. Consiste en 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua está presente en sus 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. También que cada molécula de agua es capaz de unirse a 4 más. Esta propiedad es la responsable de la elevada cohesión interna del agua líquida. Entonces esta molécula de agua puede ir uniéndose a 4 moléculas más y de esa manera entonces podemos tener esa cohesión interna dentro de lo que sería el agua líquida. Esto vamos a pasar. Vamos a hablar sobre la escala de pH. La escala de pH, que es un sistema de medición ideado por químicos para indicar las concentraciones de iones hidrógeno en solución. El pH de una solución es la medida de su concentración de iones hidrógeno. La escala de pH es numérica y va desde el 0 al 14, en donde el 0 es el nivel más ácido y el 14 el nivel más básico. El 7 representa una solución neutra, es igual a la misma cantidad de hidrogeniones como de oxidrilos. Entonces el 7 de mi escala pH es un pH neutro. Tenemos ejemplos de pH para que ustedes puedan mirar después. Vamos para las biomoléculas orgánicas. Son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno y con frecuencia también están presentes nitrógeno, fósforo y azufre. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 4 grandes tipos: los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos o grasas y los ácidos nucleicos. Ahora vamos a dar características en general por el motivo tiempo de nuestra presentación, pero vamos a pasar toda la presentación
entera. Entonces, ¿qué hacen los glúcidos, también llamados azúcares o hidratos de carbono o carbohidratos? Constituye uno de los grupos naturales, ¿verdad?, más abundantes dentro de los vegetales. Se originan a través de metabolismo primario en las plantas biosintetizadas mediante fotosíntesis, siendo su principal fuente de energía. Podemos clasificarlos en azúcares por su complejidad, ¿verdad?, en azúcares simples o óxidos, que resultan de la unión de varias moléculas, ¿verdad?, químicas. ¿Cuáles son sus características principales? Principal fuente de energía de la célula, constituyente de membranas biológicas de la matriz extracelular, y están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. La clasificación de ellos, quiero que la lean. Acá, por ejemplo, clasificación por grupo carbonilo, por átomos de carbono o por unidades de sacáridas, que podrían ser monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos serían, por ejemplo, la galactosa, ¿verdad?, los disacáridos, la lactosa, y la celulosa, polisacáridos. Ejemplos. Estos son los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos cuando ya hay una gran cantidad de hexosas o de azúcares unidos, ¿verdad? Después tenemos los aminoácidos, que son los monómeros componentes de las proteínas. La parte más pequeñita de una proteína sería un aminoácido. Ustedes quiero que miren esto. Tenemos varios, una cantidad de aminoácidos, 20 en realidad, de los cuales tenemos los esenciales y los no esenciales. Los esenciales el organismo no puede sintetizarlos. Los no esenciales sí podemos sintetizarlos. Estos son los esenciales que les dije que el organismo no puede sintetizarlos y entonces debe tenerlos a través de los alimentos a nuestro organismo. Hay una clasificación, ¿verdad? Y los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos y así formamos a las proteínas. Entonces la unión que se establece entre dos aminoácidos para formar una cadena se llama enlace peptídico. Bueno, entonces estos son los péptidos, ¿verdad? ¿Sí? Y que es la proteína, como para estar terminando, se puede definir como polímeros formados por la unión mediante enlaces peptídicos de unidades de una menor masa molecular llamadas aminoácidos. ¿Cuáles son sus funciones? Tienen varios tipos de funciones, ¿verdad? Quiero que le lean. Y la última parte, solo para terminar, que son los lípidos. Son compuestos ternarios insolubles en agua, solubles en compuestos orgánicos y liberan 9.5 kilocalorías. Con esto estaríamos terminando la parte, vamos a decir, explicativa de nuestro video por cuestión tiempo. El PowerPoint va a estar en su totalidad dentro de la plataforma. Muy buenas noches.